Ciertamente era una de las condiciones que queríamos que este curso tuviera, es decir, que pudiéramos analizar toda la problemática de los caídos en comparación con otros casos que, si bien no pueden ser identificados como similares, como referencias sobre las que basarse, sí que creo que nos pueden ayudar a entender que estas problemáticas existen en otros lugares del mundo. En cada caso hay que aplicar unos criterios, hay que ver cómo se puede hacer la museificación, la resignificación, término que hemos utilizado mucho estos días, cómo se puede hacer también los procesos de reparación de las víctimas, cómo se puede crear un relato, en definitiva, una serie de cuestiones muy complejas que requieren el concurso de diversas disciplinas científicas, de protocolos políticos, de intervenciones sociales. Bueno, yo creo que es un tema apasionante, ¿no? Y precisamente para hablarnos de estos casos comparados, pues contamos con dos profesores, con dos compañeros excepcionales, grandes especialistas en la materia que van a tratar, y bueno, yo creo que es un lujo tenerlos hoy aquí, ¿no? Los voy a presentar a los dos y lo que vamos a hacer es que van a hacer sus intervenciones seguidas y luego, cuando acabe, pues vamos a abrir un turno de debate para preguntarles, para dialogar con ellos. Tenemos un tope, que ese tope es las 12. A las 12 va a estar ahí, justo en la puerta de María Cristina, se nos va, perdona, somos unos topones, porque no sé, se soltó el cable y luego cuando lo volvimos a conectar es como si se hubieran dejado de querer el monitor y el ordenador. Es que se lo soltó y... Decía que a las 12 vamos a tener... No, este es el sonido, sí, el sonido está bien, entonces, por favor, pero eso se lo soltó y ya no... absoluta puntualidad para que nos montemos en él, todos los que finalmente vais a ir a la excursión, digamos, de excursión. Lo recuerdo, por si acaso se nos olvida, haremos la visita, aproximadamente serán unas 2 horas, ¿verdad, Paco? Lleváis protección solar porque en la explanada del valle el sol puede ser inclemente. Y en cuanto acabe la visita, ese mismo autobús nos traslada aquí al Escorial y el que quiera quedarse aquí se baja, pero el que quiera ir a Madrid, pues puede ir en este autobús a Madrid, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, por favor, a las 12 que estemos todos ahí. Bien, pues ahora ya sí que entro en la presentación de ambos colegas y compañeros y encima amigos. Bueno, en primer lugar, Vicente Sánchez Biosca, que bueno, ya le habéis escuchado y habéis podido comprobar que es un fino académico e intelectual, y para mí es una gran satisfacción pues poder presentarle hoy y compartir estos días con él. Nos conocemos desde hace muchísimos años, hemos trabajado en muchísimas cosas y la verdad es que no dejo de aprender con él, ¿no? Para mí es un lujo compartir espacio, investigación y proyectos. Así que, bueno, creo que coincidiréis conmigo en que es realmente brillante, ¿no? Cada vez que interviene. Bueno, unos datos, claro, tiene un amplísimo currículum y las cosas que voy a decir pues tampoco acaban de perfilar, ¿no? Su trayectoria académica, que ya digo es intensa y extensa. Él fue becario Fulbright postdoctoral en 1991 en la Universidad de Wisconsin. Pues no sé. Fue también director de la revista Archivos de la Filmoteca entre 1992 y 2012. Es una revista de estudios cinematográficos, de estudios audiovisuales, pues yo creo que fundamental para entender los estudios cinematográficos, ¿no?, en los últimos años en España. También ha sido titular de la cátedra King Juan Carlos de Cultura y Civilización. ¿Recordáis, no? El rey Juan Carlos pues tiene una cátedra en Nueva York, en la New York University. Y también codirector de la Cátedra de Estudios Artísticos del IVAN, el Museo de Arte Contemporáneo de Valencia, entre 2016 y 2018. Ha sido profesor invitado en muchas universidades, por ejemplo en París 3, Sorbonne, en Montreal, en Sao Paulo, en Buenos Aires, en La Habana, en New York University, París Sorbonne,
una larga relación de universidades donde ha estado impartiendo clases. Dicho sea de paso, domina perfectamente el inglés, el francés e incluso diría que hasta el alemán. Eso le permite, evidentemente, pues, impartir, ¿no?, docencia y conferencias en varios idiomas. Pero lo que nos interesa hoy aquí de su perfil es que en los últimos años está haciendo un trabajo, yo creo que admirable, sobre la relación que puede haber entre imágenes y actos de perpetración o perpetradores, también la relación que hay entre las imágenes y los genocidios, y en concreto hoy nos va a presentar un trabajo relacionado con el genocidio de los Khmeres rojos en Camboya, que es un asunto al que le ha dedicado pues bastante tiempo. A este genocidio pues también se le dedica un espacio dentro de este proyecto de investigación Prometeo que os hemos mencionado ya en varias ocasiones. Bien, pues antes de darle el uso de la palabra, como he dicho que iba a presentar a los dos, Jaume Peris Blanes es profesor de Literatura y Cultura Latinoamericana en la Universidad de Valencia. Ha publicado también pues, numerosos artículos sobre testimonio, cultura y política en América Latina y libros como La imposible voz, memoria y representación de los campos de concentración en Chile, la posición del testigo, que es de 2005, y también Historia del testimonio chileno de las estrategias de denuncia a las políticas de la memoria. Él ha estudiado, como veis por estos dos títulos, con bastante profundidad todo lo que tiene que ver con el golpe de Estado en Chile y la represión subsiguiente, ¿no?, que vino después. Actualmente investiga las relaciones entre cultura y política en los años 60 y 70 en América Latina y la producción cultural ligada a los movimientos sociales en la España actual. Además, es director de una revista de la que ya estuvimos hablando, un proyecto muy bello, que se llama Anchaca, es una revista de análisis cultural tremendamente sugestiva por cómo enfoca, ¿no?, los problemas relacionados con la cultura visual, con el análisis cultural, ¿no? Bien, pues él nos va a hablar de los casos de Chile y de Argentina. Bien, pues yo ya me callo, ya tenemos todo preparado, entonces pues les invito a disfrutar con estas dos conferencias. Rafa, ¿podemos bajar la luz? Sí, ahora ya. Bueno, ¿se oye a través de esto o no? Sí. Me acerco más. Es que estamos aquí como con una prótesis. En fin. Bueno, buenos días. Bueno, muchas gracias a los organizadores, amigos, por la invitación. Yo sé que Jaume y yo somos lo único que se interpone entre vosotros y el Valle de los Caídos y creo que vamos a tener que acelerar un poquito en la presentación. El caso, yo creo que no se oye a través de esto, ¿verdad? No se oye. Sí. Yo doy golpes, claro que sí, pero es que no... Preferiría hablar antes en lugar de golpear, ¿no? Bueno, te voy a cambiar, por si acaso. A ti se te oía muy bien. Deliberado. Muchas gracias. Bueno, creo que quizá sí un poco mejor, ¿no? ¿O tampoco? Tienes que acercarte más a la boca, como los cantantes de... Sí, pero... ¿Te pongo el corbata? Bueno, es igual. Es que pero estoy aquí empotrado. Espera, vamos a hacer esto. Hala. Ah, vale. Sí, yo creo que esto es más razonable. Bueno, buenos días. Nada, agradezco mucho la invitación y la ocasión de hablarles de algo. Soy consciente de que el caso que les voy a presentar no es un caso atípico y que no funciona aquí, en cierto modo, en relación con el tema principal o el eje principal, que es el Valle de los Caídos. En nuestro proyecto de investigación, Prometeo, trabajamos, por así decir, en plano de igualdad los distintos espacios, buscando que en zonas geopolíticas distintas, en contextos muy alejados, en orden étnico, religioso, político y demás, estas comparaciones pueden funcionar muy bien, pero aquí es algo subsidiario respecto a lo fundamental. Por tanto, voy a ser necesariamente esquemático, no me voy a centrar en demasiados detalles
respecto al genocidio de los Jemeres Rojos en Camboya. Son datos, algunos de ellos necesarios, pero otros son prescindibles. Quiero comenzar entonces por señalar dos cosas. Una primera que engarza con la primera conferencia de Paco Ferrandiz, al principio, que hablaba de la movilidad constante de estos lugares de memoria, ya sean memoriales tradicionales, ya sean museos, ya sea otra de las formas de museificación que conocemos, por ejemplo, las conmemoraciones espontáneas, que es una de las más recientes. Allí donde ha habido un atentado, automáticamente hay un rasgo conmemorativo que va cambiando progresivamente. Bien, lo curioso de todo esto, de este asunto, es que estos edificios de piedra o estos memoriales están en perpetuo cambio. Pero el cambio se produce no solo porque ellos cambien, sino también porque ellos no cambian y todo cambia a su alrededor. Es decir, porque hay una movilidad, porque hay un cambio de estrategias y eso afecta también a la esclerotización de ciertos recursos conmemorativos. La segunda cuestión que me parece fundamental también es lo que se llama lo local. Es decir, que en cierto tiempo de la museificación, los museos son herederos de su tiempo, por ejemplo, museos herederos del periodo imperial, como el Imperial War Museum en Londres, o como los Inválidos en Francia, pero son museos que con el paso del tiempo van transformándose y que tienen que negociar su origen o sus características geopolíticas de la región con estrategias museísticas universales. Que, por tanto, y en el caso que voy a plantear es muy, muy interesante, hay una intervención de especialistas de museos como Dachau o como Buchenwald para un caso del sudeste asiático como es el de S21, el Tuol Sleng, en Camboya. Es decir, que hay que articular, en todo caso, ciertos elementos que en algún día pudieron ser distintos. Nada tenía que ver, por ejemplo, una estrategia en Ho Chi Minh City el año 75, por ejemplo, cuando acaba la guerra de Vietnam, con un museo, por ejemplo, que se estaba realizando en Sudáfrica. Podía no tener ninguna relación, sin embargo, eso no es posible en los momentos actuales. Es decir, hay una articulación entre lo propio, lo nacional, étnico, local y lo general. Yo me voy a centrar en un caso muy particular. Y les voy a indicar el itinerario que voy a seguir, marcando los puntos extremos de ese itinerario. El primero de esos puntos es el descubrimiento de un centro de detención y tortura de alto rango, situado en Phnom Penh, una ciudad que había sido evacuada en abril de 1975 por los Jemeres Rojos, cuya ideología apostaba por un ruralismo, una utopía rural, y que pensaba que las ciudades eran lugares no solo de los enemigos, sino también de la putrefacción burguesa. Y por tanto había que construir comunas rurales, había que organizar la población según lo que ellos llamaban el viejo pueblo, que era sobre el que había que anclar la revolución. El nuevo pueblo, es decir, el pueblo de intelectuales, burgueses, funcionarios, enseñantes, médicos y demás, estaba llamado no ya a la reeducación, sino casi mucho más radical que en el caso del maoísmo, al exterminio. Era gente que tenía que desaparecer y era difícil provocar la reeducación. Bueno, en el centro de esta ciudad, una ciudad, repito, evacuada de su población de millones de habitantes, se crea un centro de detención y tortura. Este centro es atípico, como lo será también la ESMA, porque no está destinado a perseguir a los enemigos inmediatos del régimen, sino muy pronto a los enemigos internos del régimen, es decir, al enemigo interior. Ese enemigo interior es el traidor, es aquel que, habiendo sido formado, habiendo mostrado su apoyo a los principios de la revolución,
Sin embargo, en un momento determinado se alía con los enemigos. Ya veremos de qué tipo de enemigos se trata. Evidentemente, en la Kampuchea democrática, que es el nombre que le da los Jemeres Rojos al país, no existen tribunales de justicia, es decir, que aquella persona que caía en las redes de este lugar estaba sentenciada a muerte desde el principio. En el momento en el que el detenido era fotografiado, pasaba por un rosario, por un viacrucis de torturas que estaban destinadas a obtener información, hacer una confesión y ir perfilando esa confesión de acuerdo con la narrativa, con el relato del partido, y después consumarse las delaciones necesarias para que su ejecución fuera necesaria. Bueno, pues estas características hacen que este lugar sea un lugar especial. El lugar lleva un nombre de código, que es S21, no voy a prodigarme en detalles al respecto, pero mi itinerario parte del descubrimiento de este lugar. Este descubrimiento de una escena del crimen, que es lo que podríamos llamar el grado cero. El grado cero porque la escena del crimen es descubierta apenas unos días después de que el ejército vietnamita entra, son enemigos, Vietnam y los Jemeres Rojos son enemigos. Piensen ustedes que el contexto de la Guerra Fría hace que Vietnam sea una aliada de la Unión Soviética, mientras que Camboya, Kampuchea democrática, es una aliada de la República Popular China, y la guerra entre ambos es abierta en aquel momento. El enemigo, por tanto, para los Jemeres Rojos era el vietnamita, era el soviético, para la KGB, era también Estados Unidos. Es decir, un enemigo múltiple que los abrazaba y los estrangulaba. Bueno, en ese grado cero se produce un descubrimiento. Ese descubrimiento está representado de una manera emblemática por un material cinematográfico. Les voy a poner solo un pequeñísimo fragmento y, bueno, ya les anuncio que no es precisamente agradable. Es un material mudo que ruedan los vietnamitas con toda probabilidad el día 11 de enero de 1979. Es decir, cuando descubren en el interior de esta ciudad abandonada una antigua escuela primaria y secundaria convertida en una prisión, y que había sido abandonada además con todos los documentos casi intactos, por extrañas razones. Ellos ruedan este material, lo premontan, hacen lo que se llama un rough cut, es decir, un premontaje, un copión, es un 16 milímetros, efectivamente. Sin sonido sincrónico. Bien, y estos son los travelings que utilizan, que van a ser muy repetidos en distintas filmaciones del lugar, que muestran algunas de las celdas. Es, por así decir, la primera mirada, el intento de recoger el estado bruto de la prisión con toda su crudeza. Ya verán que la crudeza por momentos va creciendo hasta lo insoportable. E incluso filmar instrumentos de tortura en un estado deplorable como estaban, y filmar algunos de los cuerpos, de los 11 cuerpos que fueron exterminados en el momento en el que los Jemeres Rojos huían del lugar, es decir, en la madrugada del 7 de enero, es decir, unos días antes de 1979.
Bien, esto no podemos entrar con detalle, pero verán que hay una identificación de las cámaras que se utilizaban, la identidad china de las mismas, es decir, una acusación a la República Popular China, y estas imágenes de cuerpos eviscerados. La estructura de la prisión, yo no sé si alguien la conoce, es una estructura en 4 edificios en forma de doble L, pero lo más significativo es cómo esta filmación preservó estos cuerpos que estaban en descomposición ya, estaban con charcos de sangre y eran filmados, pueden imaginar con qué dificultad, por medio de travelings que iban aproximándose, tenían esta especie de microscopía donde iban a detenerse en cada uno de los detalles más cruentos, más insoportables, antes de que esos cuerpos fueran eliminados y enterrados en uno de los patios. Ven que los cadáveres aparecen no solo comidos por los insectos, sino también esposados, como fueron encontrados. No, es como si no se dejara ninguna no se ahorrara al ojo nada de lo que podía ser visto. Cuanto más violento, cuanto más brusco, más denunciaba las atrocidades cometidas en ese lugar. Bueno, les eximo ya de ver el resto, que es de un cariz semejante. Pero lo que realmente me interesa de esto, porque es lo que nos permite realizar estudios comparados, es que el paradigma que se utiliza aquí es un paradigma de la atrocidad. Y el paradigma este no solo está representado emblemáticamente en esta filmación, pero en realidad es una tríada de elementos que comporta por lo menos otro muy importante. La celebración de un proceso, el primer proceso por genocidio en toda la historia de la humanidad. Un proceso, es decir, que se llama un show trial, es una especie de falso juicio o un juicio preparado, pero es el primer juicio que se celebra en agosto de 1979 in absentia contra Pol Pot y Ieng Sary. Pol Pot es el hermano número 1, el dictador de Camboya, de la Kampuchea democrática, y Ieng Sary es el ministro de Asuntos Exteriores y también uno de los grandes responsables de lo que se llamaba el ANCAR, que es la organización del partido. Pero fundamentalmente el objetivo de este proceso está orquestado con un tercer elemento, que es el que más me interesa en este momento, y que está sintetizado en el material del metraje cinematográfico, y es la apertura de un museo. La idea principal que se le ocurre a un coronel del ejército vietnamita, My Lam, que no por casualidad es el imaginero del Museo de Crímenes Americanos en Ho Chi Minh City, que fue abierto justo después del final, es decir, a partir del 30 de abril del 75, tras la guerra de Vietnam, ya fue concebido. Este individuo es enviado para reconocer cuerpos, hacer acopio de pruebas para el proceso y decide, junto con las autoridades, digamos, camboyanas, abrir este museo. El museo, por tanto, está construido dentro de un entorno que podemos llamar paradigma atroz, que tiene una particularidad, que es un museo in loco. Es decir, no es este museo creado en un lugar distinto al lugar del crimen, sino creado sobre las cenizas, y cenizas que todavía están ardientes, de la violencia ejercida. Por eso, durante los primeros meses, la gente que llegaba allí no solo hablaba del hedor insoportable del lugar, sino también de las manchas de sangre, también de los fragmentos de papel que eran restos de confesiones
de mechones de cabello que estaban en las celdas. Es decir, todos estos elementos tratan de preservarse, claro, sin las nociones museísticas convencionales que serían utilizadas en otros lugares, es decir, que ya habían sido experimentadas en Auschwitz, como cómo mantener los textiles, cómo mantener toda una serie, las lentes, los zapatos, es decir, cómo preservar todo este material y museificarlo. Aquí la cosa era mucho más brusca, mucho más violenta, ¿no? Se trataba de reproducir poco más o menos, y por eso les he mostrado este material cinematográfico, lo que vio el primer soldado. Es como si este mito que recuerda también algunas cosas de Semprún, ¿no? Ver cómo él experimentó, no solo cómo vio, sino cómo experimentó el primer soldado, quien descubrió este lugar, la brutalidad de lo allí ocurrido. Y cómo el museo tendría que estructurarse según una narrativa basada en el shock, en la convulsión visual y perceptiva, porque incluía además el olfato y incluía otros elementos, y que no se trataba de aprender a través del itinerario, se trataba de aterrarse. Bien, la estructura no es nueva. La estructura aquí está llevada al extremo, con esta localidad de lo geopolítico de ese momento, pero saben que es la estructura que buscaron los soviéticos en Majdanek, cuando descubrieron en Majdanek en julio del 44, es la estructura que los aliados ponen en marcha, los grandes generales aliados norteamericanos ponen en marcha cuando descubren, sobre todo, y visitan el campo Ohrdruf, que es un satélite de Mauthausen, lo visitan, entonces, bueno, allí encuentran ciertos elementos que tienen que ser mostrados. ¿Mostrados a quién? Primero a los alemanes, es decir, un tratamiento de shock. Ellos decían no saber, les vamos a mostrar. Y hay como una identificación entre ver y aprender. Esto es lo que se dio a llamar la pedagogía del horror. Es decir, aprender a través del shock, a través de la profundización en el malestar y, por tanto, ligarlo a lo que es una experiencia de trauma vicario, que el visitante experimente algo cercano al trauma que vivió supuestamente alguno de los prisioneros que estuvo allí. Y que, claro, está mediado por ese hombre o esa mujer que filmó por primera vez o que vio por primera vez los lugares. La preservación, la distribución de los instrumentos de tortura, su colocación, todo esto es fundamental, de tal modo que quizá nada lo representa mejor que este mapa que coronaba la exposición, que era un mapa construido con cráneos recogidos de distintos lugares, de distintas fosas comunes del país, no solo de aquí, realmente venían de fuera, que habían sido hervidos, que habían sido limpiados y que eran expuestos como reconstruyendo la geografía del país, y la orografía estaba representada por estos hilos color sangre que se repartían, es decir, el Tonle Sap, el Mekong, es decir, todos los distintos ríos que constituyen el país. Era el hedor, a pesar de que habían sido aparentemente limpiados, era insoportable, hubo putrefacción, crecimiento de hongos y todo, de manera que años más tarde esto fue ya eliminado. Pero era una muestra, yo creo que bastante significativa, hay otras, para ver hasta qué punto el paradigma atroz era el que regía la construcción de ese lugar. ¿Quién visitaba ese lugar? Bueno, esto es un tema muy amplio. Asociaciones de derechos humanos, delegaciones diplomáticas, pero aquellas evidentemente que estaban en el arco de referencia y de acción de los países no alineados. Había yugoslavos, había evidentemente Alemania del Este, todo lo que estaba en el área de la Unión Soviética, no en el área china, evidentemente, pero sí también australianos, freelancers, gente que acudía a ese lugar, cubanos, y que levantan acta de los acontecimientos y de lo que ven.
Hay, por tanto, una transmisión de estos elementos a través de este filtro, que es como un catalizador que está colocado en el centro de Phnom Penh y que es el museo, y ligado a otra cosa que se llamaría los killing fields, ¿no? Los Choe Nek, que es el lugar de ejecución a unos 14 kilómetros de distancia, que es donde era un antiguo cementerio chino, que es donde se realizaban las ejecuciones. Pero bueno, esto sería entrar ya en detalles que exceden. Lo que me interesa realmente aquí es establecer de una manera muy sintética el paso entre este paradigma atroz, este paradigma basado en el trauma vicario, en producir ese trauma vicario, y esta apropiación de la barbarie que llamamos patrimonio. ¿Qué hacer con una experiencia que ha vivido nuestro país o que ha vivido un país que está marcada por la violencia interna, sea una guerra civil, como fue el caso de Camboya durante 5 años, coronado por el régimen que no llegó a 4 años, pero que fue mortífero de los Jemeres Rojos? ¿Qué hacer con todo esto? ¿Y cómo convertirlo, en palabras de Benjamin, cómo convertir este documento de barbarie en un documento de civilización? Es decir, cómo hacer que esto sea parte no solo de una pedagogía histórica, de una comprensión del pasado, sino de elementos como reparaciones, como justicia, como ciertos elementos que tienen que ser incorporados. Es una intervención sobre los lugares. Aquí les pongo dos breves ejemplos en estas imágenes. Una de ellas es la silla de mediciones. Las fotografías, como decía, tenían un poder de muerte. Era una condena por la cámara. En el momento en el que los detenidos eran fotografiados con unas cámaras que pueden ver aquí, es unas cámaras cuadradas, de formato cuadrado, de 6x6, pues estas personas automáticamente recibían una ficha y entraban en todo un proceso que podía ser más largo o menos en función de su relevancia para el partido y para la represión, pero era una condena. Bueno, ¿cómo exponer todo esto? Una de las formas, digamos, más de darle una versión museística era colocar esa silla de mediciones, que fue encontrada un buen día en medio de un avispero, pero se la expone en una vitrina. Esto es una cosa muy elemental para nuestros estándares, pero pensemos que es algo que se está haciendo en los años 80 en Camboya, abandonado, dejado de la mano de Dios, en un lugar donde los medios prácticamente no existen, la Unión Soviética todavía no ha caído, Vietnam todavía no ha abandonado la ocupación vietnamita, la ocupación del país, es decir, unos momentos realmente muy problemáticos. Pero ya se advierten los primeros signos por los cuales las fotografías aparecen en un contexto de museificación, muy elemental, ¿no? La otra foto, sin embargo, ya pertenece a un momento mucho más avanzado, donde hay una sala de proyección, donde, junto con cuestiones didácticas, se va incorporando otra serie de elementos. Pero volvamos sobre las fotografías. Las fotografías constituyen quizá el eje principal de lo que ha sido la colección permanente de Tuol Sleng. Digo, los instrumentos de tortura también, otros instrumentos que no son de tortura, pero son de vida cotidiana, también aparecen, pero las fotografías son lo que tradicionalmente se llama los mugshots, ¿no? Son estas fotografías al estilo Bertillon, lo que se utilizó desde finales del siglo XIX, de frente y perfil, de acuerdo con un sistema de medición craneana y con otros datos que podían cumplimentar, y para ver cómo, sobre todo, los delincuentes podían ser identificados y podían ser apresados. Bueno, este modelo se utilizó como un modelo de mosaico de imágenes que poblaría, que tapizaría el conjunto de un edificio, uno de los 4 edificios de Tuol Sleng. Pero también aquí vamos viendo cómo se producen algunas transformaciones. Una de ellas, quizá elemental, pero que ya marca esta relación entre el intento de construir un minimalismo de museo y la relación con el origen, con el grado cero, la vemos en una de las celdas del edificio A, que son en Anceldas de Tortura. Aquí vemos
unos instrumentos de tortura encima de la cama metálica. Es una de las camas que hemos visto también en el metraje que les he puesto, pero en la pared de la izquierda, de su izquierda, vemos una foto. Esa foto es extraída precisamente de las fotos que acompañaron a la primera filmación. Es decir, que hay como un intento de abrochar, un intento de suturar dos tiempos. Un tiempo que irremediablemente está pasando, pero un tiempo que es el antiguo, donde todavía se quiere anclar el recuerdo del museo. El recuerdo quiere evocar que esta celda es la celda donde se produjo aquel encuentro. Imágenes, por otra parte, quemadas por el sol, muy deterioradas, sin ningún tipo de estándares de musificación, pero muy significativas. Un segundo momento, y voy con cierta rapidez porque me interesa que vean algo de lo que media entre esos dos instantes, es el que se produce por una serie de razones que sería muy prolijo detallar, a partir de mediados de los años 90. Una serie de intervenciones internacionales, la Universidad de Cornell microfilmando todos los documentos encontrados, por otra parte una asociación fotográfica restaurando los negativos, obteniendo negativos y restaurando copias de estas fotografías, pero lo curioso es que en un momento determinado el museo del MoMA, de Nueva York, anuncia una exposición muy singular. Es en mayo del año 97 y esta exposición consiste en 22 fotografías de una calidad extrema, es decir, una calidad muy buena, muy bien restauradas, que presentan a individuos de Camboya, captados, identificados en ese momento en el que, por así decir, están a punto de morir. Quizá alguien recuerde aquella famosa frase de Susan Sontag en el libro de Regarding the Pain of Others, ante el dolor de los demás, ¿no? Es donde habla justamente, utiliza la imagen de Marcias, ¿no? Y habla de esos camboyanos tomados apenas a unos metros de distancia, a punto de morir. Es decir, esta idea de estar a punto de que algo ocurra, pero al mismo tiempo trabajando con esa triple dimensión de la fotografía, algo que está a punto de ocurrir, pero que cuando lo vemos ya ha ocurrido. Por tanto, el espectador introduce ese elemento de futuro anterior a la fotografía y le impone una calidad trágica que la fotografía en sí no contiene. Están a punto de morir, en el momento en el que los vemos ya han muerto y en algún momento estuvieron muriendo, ¿no? Entonces, esa potencia es la que Susan Sontag no había estado allí, sino que lo vio a través de estas fotografías y a través también del libro que acompañaba a esta exposición. La exposición se llamaba, el libro se llamaba The Killing Fields, con el término de una película famosa del año 84, que fue la que hizo conocedor en el mundo el genocidio camboyano, digamos a gran escala, a escala espectacular, ¿no? La de Roland Joffé. Pero lo significativo de todo esto es que hubo una enorme polémica, porque la exposición fue itinerante, circuló no solo por Europa, sino también por distintos lugares de Estados Unidos, Australia y demás. Por ejemplo, en los encuentros fotográficos de Arles se hablaba de esto bajo una consigna, el deber de memoria. Es decir, están preservados ya frente a esta acusación que se le hizo a la exposición del MoMA de que estos individuos eran representados como en exilio. Nadie sabía nada de Camboya, no había ninguna información y habían sido estetizados, habían sido colocados en un entorno tan limpio, tan pulcro, en un templo de arte, donde, claro, el consumo de estas imágenes tenía algo de obsceno. Y muchas de las críticas que se vertieron sobre la exposición justamente incidían en este aspecto. A medida que la exposición fue circulando con nuevas y nuevas piezas, de las que tenían derechos de autor estos individuos, estos fotógrafos, que resulta algo curioso, ¿no? Que puedan jugar. A veces Getty, por ejemplo, funciona utilizando como derecho de autor algunas fotografías estas que pertenecen obviamente al pueblo camboyano. Bueno, pues
estas imágenes fueron, por así decir, preservadas con la idea del deber de memoria, uno de los términos que tantas veces ha surgido aquí y que es una especie de término vacío, ¿no?, que podemos rellenar de tal manera, simplemente para preservarnos de la estetización. Al mismo tiempo, el museo utilizaba algunas de las imágenes icono. Esta es una de las imágenes, quizá, que supongo que muchos conocen, es la imagen de una mujer que es fotografiada con su bebé recién nacido. La mujer es Jenkins Room, es alguien muy conocido, pero lo curioso, y esto nos entra en la zona gris, precisamente en la que luego insistiré, porque es otro de los elementos clave, esta mujer era, como la mayoría, o una buena parte de quienes acababan en este centro de tortura, era la esposa de un cuadro del partido. Un cuadro del partido caído en desgracia y, por tanto, llevado, decía, el enemigo interior, el enemigo interno, llevado a Tuolsleng o a S21 para ser interrogado, torturado y, por último, ejecutado. Bien, esta mujer aparece aquí como digamos, reproduciendo el formato cuadrado de la fotografía, que es el que hace que, el que corresponde al negativo de la fotografía, pero que no sería el que luego recortarían y utilizarían en la ficha los organizadores, los administradores del centro. Por tanto, si piensan cómo funcionaría esta ficha para todo el ejercicio de la tortura, sería eliminando lo que es ruido, lo que es inoperante. Para la detención de esta mujer, lo operante es simplemente el rostro, la identificación, el nombre y la fecha de detención o de fotografía. Lo que sería irrelevante sería el niño. Lo que a los historiadores nos interesa realmente es que esa restauración del negativo original nos da una información fundamental sobre que los niños eran ejecutados al mismo tiempo con sus madres. Es decir, los niños no eran fichados, eran... Bueno, no voy a explicar cómo, ¿no?, porque no tiene sentido y sería... Bueno, aquí tienen algunos pequeños ejemplos de elementos que aparecen en el museo, pero lo que me interesaba ver es un instante muy breve, por otra parte, de otra fase en la museificación que se produce bien, como supongo que nadie habla Jemer aquí, imagino. En todo caso, lo que me interesa, porque voy a tener que ir muy rápido por razones de tiempo, lo que me interesa es que vean de qué manera otra estrategia utilizada, que yo diría sería perimuseal, porque en realidad no es una estrategia arbitrada y organizada desde el interior del museo, sino por un cineasta que lleva al lugar todavía abandonado prácticamente, se lo visita alguna gente, pero el lugar se podía recorrer con facilidad, entrar, salir, lleva a ese lugar a una serie de personajes. Esos personajes son antiguos ejecutores. Los ejecutores son de varios tipos. Hay un fotógrafo, ¿no? Su grado de connivencia puede ser dudoso, era muy pequeño, la mayoría eran muy jóvenes en ese momento. Hay otro que es un guardián, otro es un interrogador, es decir, un torturador. Otro afirma que es solo un conductor, pero en realidad se va revelando que es otra cosa. Pero lo que me interesa para la ocasión es cómo este cineasta, que es Retipan, lleva durante 3 años a estos individuos en compañía de un superviviente, del que hablaré, pero es menos importante ahora, ¿no? Los lleva a este lugar y les hace reconstruir el espíritu de grupo que permite que ellos evoquen lo vivido allí a través del espacio. ¿Por qué es un museo o por qué es un espacio in loco? Es decir, porque está en ese lugar, porque no se trata de desplazarlos a lugares distintos para que evoquen por medio de una memoria simplemente verbal, sino porque sus cuerpos se pueden reconocer en el espacio, porque puede haber memoria corporal,
porque puede haber lo que decimos tanto en estructuras documental, reenactment, es decir, porque puede haber reconstrucción, porque sus cuerpos actúan en el lugar a fuerza de reiteración, a fuerza de volver al lugar, estar largo tiempo en ese lugar, y a fuerza también de esto que estudiamos, que es la memoria grupal, la interacción entre unos y otros, pueden llegar a abstraerse de lo que está ocurriendo fuera y pueden llegar a reconstruir algo que se parece a lo que vivieron en su momento. Esa producción de un documento solo se puede hacer por la coexistencia del lugar más los cuerpos, más esa filmación reiterativa, larga y, podemos imaginar, tediosa a lo largo de los años. Y, claro, seguramente porque estos individuos se saben totalmente invulnerables a la acción de la justicia. Es evidente que la justicia no iba a actuar sobre ellos, podía actuar sobre los grandes dirigentes, en todo caso, no sobre estos pequeños individuos. Pero voy a ponerles un brevísimo momento en el que... bien, está subtitulado en... Pero me interesa poco, porque no tenemos el tiempo suficiente, ver la escena, sino cómo reconstruir una de las salas. Esto es una celda comunitaria, hay celdas más pequeñas, otras más grandes allí, y estaban destinadas a distintos tipos, pero fíjense que lo que hay aquí es una escenografía, por una parte minimalista, por otra parte construida. Este es el individuo que se dedicaba a la administración. El camarada Suosti es un individuo que administraba toda la información sobre listas de ejecución, fichas, confesiones, lo que se llamaban las extracciones de sangre, los vaciaban de sangre para gente que estaba en el frente, era una de las torturas más atroces, porque ni siquiera estaba concebida como una tortura, eran como las personas eran sacos de sangre, cuya sangre era útil para llevarlos a los frentes de batalla. Bueno, pues este individuo que se dedica, como a Eichmann o como tantos otros criminales de despacho, ¿no?, a esto, pero a una pequeña escala, lo que hace es reproducir todo eso con ayuda de ciertos elementos, ya ven, polvorientos, mal construidos, un amasijo de ropas de las víctimas. Les puedo decir que yo estuve tocando ropas todavía manchadas de barro en 2014, y como si esto fuera una cosa que no se había planteado todavía ningún tipo de trabajo. Bueno, pues lo que hace este individuo es reproducir leer, bueno, interesa el bien, le quito. Soy yo por otro sitio, esto. Pero este individuo está reproduciendo cómo iba a buscar a uno de los detenidos para ser interrogado. Han preparado el escenario y van leyendo un manual que son las notas que se descubrieron de un individuo que recibía clases de interrogatorios, ¿no? El jefe de la prisión daba unas clases magistrales sobre cómo practicar el interrogatorio, donde el elemento fundamental es si muere el detenido, se pierde el documento. Estas son las palabras con las que estaba escrito. Y lo que vamos a ver aquí es esta búsqueda, la elección
រាយយកអ្នកក្រុមលេខ13នឹងមួយទៅសូមយក13ទេបាទតែឲ្យយើងយកកម្មាចំមកហើយគាត់ដៃទៅគាត់ដាក់ខ្នោះហើយក៏ចាក់សក៏ចេញចូលដែរ ¿Perdón? Ah, perdón, sí, sí, es cierto. Bien, me detengo aquí. Lo que quiero que vean, uno puede decir estos individuos no tienen muchas luces, ¿no? Por el hecho de dejarse llevar por esta situación, representar todo aquello que hicieron en aquel momento, hacerlo sin ningún tipo de tapujos. Hay que entender un poco el contexto de impunidad en el que se movía cualquier esgemer rojo que lo había sido a los 17, a los 15, a los 14 años, que eran las edades de muchos de esos en aquel momento. Hay elementos contextuales que explican todo eso, pero también hay algo que, no sé si conocen un texto que es el texto de T.B. Light, que se llama Mena Fantasien, fantasías masculinas, que es un texto muy famoso sobre los Freikorps de la inmediata posguerra en Alemania, cómo había un espíritu de grupo, el esprit de corps, ¿no?, que construye en torno a esos personajes y que son capaces de escenificar en grupo lo que no serían capaces de hacer individualmente. De manera que es fundamental la connivencia, la complicidad, pero es una complicidad reactualizada, reactivada, precisamente por la larga permanencia en el lugar con una cámara que tiende a ser lo más neutra posible, que tiende a no ser muy visible, que tiende a no utilizar sistemas de iluminación que puedan hacer que eso se convierta en un set, sino lo contrario. Esto no es un plató. Esto es algo donde la cámara, una simple cámara, va recogiendo acontecimientos y que va a perder muchas horas de filmación. Bien, en este entorno, voy controlando el tiempo para acabar en el... Este es el otro, el superviviente, que sirve de orquestación de esta película. Esto sería más largo de explicar, pero es un pintor que salvó su vida justamente porque su forma, su estilo de pintar gustó al director de la prisión y lo dedicó a traducir al lienzo esculturas de Pol Pot. Entonces este individuo pues hacía ese trabajo, parecía que al otro le gustaba y eso le salvó la vida. Pero inmediatamente después de la liberación, este individuo fue contratado de nuevo por el museo para construir en lienzo una de las iconografías quizá fundacionales, no fotográficas, del genocidio. Se llama Van Nat y bueno, es uno de los personajes que quizá pueden encontrar como el gran autor de escenas de tortura. Algunas las experimentó, otras le fueron contadas, pero en todo caso constituye casi un corpus cerrado de esa iconografía. Ahora, hay otro momento que me parece fundamental y en el que tampoco me puedo detener mucho, pero me parece significativo. Este lugar estuvo abandonado, estuvo prácticamente dejado a la mano de Dios durante mucho tiempo, hasta el momento en el que un nuevo proceso, un proceso distinto del 1979, se pone en marcha. Es una negociación muy difícil, muy costosa, y que da lugar a un tribunal que se llama un tribunal híbrido. No es como el tribunal de Yugoslavia, no es como el tribunal de Ruanda, no es un tribunal que se llama las ECCC, Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, que es un tribunal que tiene un apoyo de Naciones Unidas, una colaboración de Naciones Unidas, pero que está colocado en el interior de los tribunales camboyanos. Razones políticas son muchas, porque la dirección de Camboya está en manos de ex-gemeres rojos que bueno, fueron disidentes y que todavía podían temer que la persecución descendiera de nivel y les llegara a ellos, ¿no? Con lo cual se trataba de preservar que solo unos cuantos dirigentes, los máximos dirigentes, podían ser llevados ante el tribunal. Lo curioso es que la primera persona que
es procesada es no un dirigente, no Pol Pot evidentemente había muerto, no son los 4 dirigentes que vivían todavía, sino el director de esta prisión. ¿Por qué? Pues porque la pieza era mucho más sencilla de construir. Es decir, la relación entre las pruebas y la responsabilidad era mucho más fácil en este individuo que en los altos dirigentes, que siempre podían decir yo no sabía nada, yo no me ocupaba de cuestiones parciales. Aunque el proceso de instrucción es común para todos los casos, aquí tenemos una situación muy distinta. Este individuo, un ex profesor de matemáticas, un individuo de una sofisticación enorme, formado en la cultura francesa, que se declara a sí mismo estoico y que lee las obras de Alfred de Vigny con cierta solvencia, es el individuo que es llevado al tribunal y que es defendido por dos abogados, por la composición misma del tribunal, sobre la que no me puedo extender. Un abogado internacional y un abogado camboyano. Todo el tribunal tenía esas dos partes, tenía una parte internacional y una parte camboyana, y además con una relación de proporciones para las sentencias muy, muy interesante. Pero lo curioso es que este individuo, en febrero de 2008, cuando está el proceso de instrucción en marcha, es llevado también, se reencuentra con ese lugar del crimen. Es el lugar del crimen donde él, claro, desempeñó un papel, digamos, de una jerarquía distinta de la perpetración que la que hemos visto representada por estos ejecutores ordinarios. Y este individuo, y tengo también un fragmento, pero no lo voy a poner para no restar tiempo a las otras exposiciones, este individuo tenía unas particularidades que me parece interesante resaltar. En primer lugar, había pasado un tiempo en China, él escapó, no quiso destruir la documentación de Tuol Sleng. Hay un informe psicológico muy interesante sobre el personaje, que sostiene, hecho por dos especialistas. La especialista francesa dedicó un libro larguísimo al caso, se llama Françoise Sironi, se llama ¿Cómo se convierte uno en un ¿Comment devient-on tortionnaire? ¿Cómo se convierte uno en un torturador, ¿no? Bueno, lo curioso de este individuo es que profesor de matemáticas, responsable, estudió en el Instituto Sisobat, que es el más prestigioso de Camboya durante la época del príncipe Sihanouk, y este individuo se convirtió al cristianismo y se dedicó, como figura aquí, trabajando para una ONG norteamericana. Y este individuo afirma su deseo de colaborar con la justicia, de esclarecer todo aquello, y bueno, es uno de los episodios quizá más curioso. Los otros bueno, pues hay 4, pero vamos, estos 2 individuos, Yen Sari y Khieu Samphan, son los otros procesados. Bueno, por ir concluyendo en lo que respecta a los últimos tiempos. ¿Cómo, después de pasar por el periodo del abandono, el periodo de la estetización, el periodo de la reconstrucción por medio de un reenactment, por medio del espíritu de grupo, después pasar por el filtro de la justicia, entendiendo como una justicia homologada que respondía a estándares internacionales, ¿qué hacer con este monumento? Pero uno de los problemas, hay varios, pero quizá uno emblemático que me sirve para resumir muchos de ellos, es la construcción de esta stupa. Apareció una audioguía en 2015. Estos elementos que a nosotros nos parecen bastante obvios no lo eran tanto en el sudeste asiático, no hay una tradición tan grande, ¿no? Pero en 2015 se construye esta stupa que tiene que presentar los nombres de aquellos que habían sido víctimas de este lugar. El problema es, ¿quién había sido víctima de S-21? Un centro dedicado específicamente al exterminio del enemigo interior, traía a 2 ministros, Quautuorn, por ejemplo, que era un ministro, o Hunim, que eran dos ministros que fueron llevados aquí, torturados, y que hasta el día anterior, por así decir, hasta la víspera
de entrar en este lugar eran perpetradores. De estos había muchos. Otros, evidentemente, caían en las redes de esas delaciones a fuerza de tortura, no tenían nada que ver, no sabían ni lo que era la KGB. Las tres opciones que tenían es: eres de la KGB, eres de la CIA o eres pro-vietnamita. Esas son las tres opciones. Elige entre ellas. Entonces, en función de eso, redactaban la confesión. Pero claro, mucha gente no sabía ni qué era esto, no tenía la menor idea. Eran campesinos que habían caído pues, denunciados por cualquiera o por un familiar, ¿no? Pero lo cierto es que, trazando la historia de todos los detenidos aquí, de los probablemente 17.000, es aproximado, muertos de este lugar, pues había muchos que habían sido perpetradores, algunos de más alto grado, otros menos, cuadros del partido caídos en desgracia, porque el centro dependía directamente de la organización, es decir, del comité central del partido y del ANCAR, lo que se llamaba ANCAR. El problema que se plantea inmediatamente es: ¿hay que retener todos los nombres o no? Entonces la cuestión es: ¿quién es víctima aquí? Evidentemente todos ellos eran víctimas porque habían sido torturados y ejecutados en el lugar, lo cual no quiere decir que fueran víctimas inocentes. Otra de las asociaciones que tenemos que empezar a plantearnos como algo que no va de suyo, que víctima no quiere decir inocente. Es decir, que estas categorías son categorías que están en orden distinto y que nuestros estudios, por ejemplo, ahora sobre la perpetración, inciden mucho más sobre la idea de la perpetración y no sobre el perpetrador, porque incide mucho menos en la identidad permanente cuanto el acto de. Esto evidentemente yo reconozco que es contradictorio y que puede ser muy controvertido, pero en todo caso la víctima ni lo es permanentemente, ni es un estatuto inamovible, ni la del perpetrador tampoco lo es. Y evidentemente en estos casos extremos, pero no únicos en absoluto, se plantea esto. ¿Cómo se plantea en Buchenwald el problema de la doble memoria alemana? Buchenwald recae sobre el lado de la República Democrática Alemana, ¿no? Y que hay una contramemoria que construir sobre este lugar. Bien, junto a eso hay ciertas transformaciones memorísticas o postmemorísticas incluso en el espacio. Una de ellas es dos de los supervivientes. Hay muy pocos supervivientes de ese 21 por las razones que he aducido antes, pero Chun Mei y Wu Meng, que formaban parte de las partes civiles en el proceso, exhiben sus memorias y van firmando y van fotografiándose ante la gente que pasa por el lugar. Bien, entonces, para concluir, hay ciertos elementos que yo quiero simplemente lanzar para una discusión posterior, probablemente conjunta con la intervención de Jaume, que vendrá luego. La experiencia de visitar estos lugares, cómo vivir la historia. Insisto, vivir, experimentar la historia. Es una de las experiencias que tiene que ver con el renacer de la novela histórica. Bueno, generalmente se dice El nombre de la rosa como el punto de anclaje, pero sí es cierto que hay un intento presente en el turismo de experimentar la historia y no solo aprenderla de una manera racional. Bien, visitas guiadas, todo esto, pero también que los lugares, que los museos nos hagan tocar, que nos hagan experimentar por medio de los sentidos todo aquello que ha sido en algún momento huella incluso hiriente del pasado. Esto es lo que Marita Sturken, en un libro que a mí me parece excelente, Tourists of History, es decir, turistas a la historia, reproduce a propósito de, bueno, el caso del Museo de Memorial de Oklahoma, del 9/11 de Nueva York y de otros lugares que ella llama del kitsch y del consumismo norteamericano, su relación con todos los elementos de memorabilia, los ositos de peluche y todos estos elementos que aparecen constantemente. Bien, lo de la stupa ya lo he comentado, y los proyectos de investigación emprendidos por el museo. Esos proyectos, yo he asistido al renacer a partir de un momento determinado, del año 2014, de estos proyectos que llevan a un estudio contrastado de los textiles, antes abandonados, lo que se llamaban los pijamas, ¿no? Esos textiles eran signos del crimen porque los llevaban los prisioneros, que en muchas ocasiones estaban desnudos o semidesnudos, pero que en el momento de ser ejecutados se les quitaban. Los que estaban muy manchados de sangre, estos se desechaban, los otros no.
Es decir, que nos dan pruebas muy importantes porque han sido abandonadas, estaban en sacos y no habían sido en absoluto examinados, o eran reutilizados. Pero por otra parte, el museo está lleno de graffiti que pertenecían a épocas muy distintas. Claro, siempre está el imbécil que llega ahí a poner Never Again y claro, no se da cuenta que con su buena voluntad, que probablemente la tiene, está escribiendo por encima de lo que puso un guardián respecto a los prisioneros que había en una celda, o aquellas marcas que algunos prisioneros hicieron en las paredes. Bueno, restaurar todo esto era algo inaccesible a los artífices de los museos camboyanos, sino por la intervención de la GIZ, de la Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit, que es una de las organizaciones internacionales que evidentemente más ha trabajado en Israel, pero que exporta métodos, y la persona que la lleva, Barbara Timm, fue una persona formada durante 10 años en Dachau. Es decir, que tienen todos los estándares, digamos, necesarios para poder trabajar esto y convertirlo en algo que en 2019 fue una conmemoración del 40º aniversario de la inauguración del museo, que coincide con la sentencia del proceso in absentia contra Pol Pot y Ieng Sary de agosto de ese año. Bueno, ahí fue una especie de autorreflexividad. El museo se veía a sí mismo, se veía como parte histórica, era como un espejo confrontado consigo mismo, y a partir de ahí podía concebirse históricamente. Y por último, y ahora sí concluyo, hay un elemento, este sí que no lo voy a desarrollar porque me llevaría a robar tiempo a Jaume, es algo que no quiero hacer, que es un efecto de todas esas experiencias memorísticas sobre el dominio que es el mío, que es el de Rafa, que es el dominio de la imagen, ¿no? Esto que en términos yo creo que muy afortunados de Jamie Barron, se llama el efecto de archivo. Consumir las imágenes del pasado, al igual que entrar en museos del pasado, está unido a veces a ver esas imágenes del pasado, poseerlas y habitarlas. Estas imágenes en blanco y negro que tienen la paradójica situación de ser, por una parte, imágenes que queremos atraer a nosotros mismos, según los medios de comunicación modernos, por eso les damos color, las coloreamos, por eso las aproximamos también por el sonido, efectos de sonido moderno, es decir, moderno quiere decir mucho más circundante, mucho más absorbente, pero también, al mismo tiempo, imágenes que queremos paradójicamente ver como imágenes pertenecientes a un pasado, ese pasado que puede ser objeto de la nostalgia. Y viéndolas como imágenes distantes, viéndolas como imágenes en blanco y negro, tenemos una sensación de que ante ellas se puede uno zambullir en el pasado, abandonar el presente y vivirla en el pasado. Bien, ese efecto de archivo que decía Barron, en ocasiones se convierte en un afecto de archivo, en una inmersión. Voy a dar un ejemplo ya para concluir, que procede de una película titulada, una serie que se llama Apocalipsis, seguramente muchos la conocerían, sobre la Segunda Guerra Mundial. Es una serie que utiliza imágenes de archivo, y esas imágenes de archivo son en su mayoría aplastante, coloreadas. Se presenta además como vamos a ver los colores de la Segunda Guerra Mundial como jamás los vimos, pero seguramente como los vieron aquellos que no tuvieron una relación mediada, es decir, a través de la fotografía, a través del cine, sino directa con los hechos. Una barbaridad en el sentido de que la historicidad de la imagen se pierde, pero en todo caso este es el aliciente fundamental que atrae a mucha gente. Sin embargo, si vemos las imágenes del gueto de Varsovia a lo largo de y de Lodz, ¿no? En toda esta serie veremos que las imágenes están en blanco y negro. Están en blanco y negro porque las asociaciones de deportados se negaron a que las imágenes esas fueran coloreadas. ¿Por qué? Tenemos imágenes, por ejemplo, las imágenes de Genewein, ¿no? Las imágenes de Mendel Grossman, ¿no? Tenemos imágenes que algunas en color, otras son en blanco y negro, hay imágenes en color, pero la iconografía de la Shoah
parece estar preservada de todos los efectos que pueden afectar a otras iconografías. Es decir, que hay un cierto criterio selectivo de que la relación con las imágenes del pasado, por una parte es una zambullida, pero por otra parte también es una distancia. Juega con la nostalgia, pero al mismo tiempo juega con una atracción hacia el presente. Una nostalgia es verterse sobre ellas, es decir, zambullirse sobre ellas, realizar una ficción de viaje al pasado. Sin embargo, aproximarlas a nosotros, colorearlas, darles el sonido que nosotros oiríamos ahora, convertirlas en 16 novenos, es decir, darles el formato actual, no preservar un formato 3/4, por ejemplo, no preservar un formato de un 16 milímetros, de un Super 8, de una foto amateur, nada de esto. Intentar atraerlas es el procedimiento distinto. Yo creo que estamos ahí escindidos en esa especie de pinza entre la visita inmersiva del pasado y la zambullida en el pasado, que puede hacernos pensar mucho sobre el futuro de la musificación. Y creo, por concluir, que la imagen tiene un papel muy importante que hacer y que desempeñar en cualquier proceso de museificación. Una imagen, ya digo, no solo cinematográfica, una imagen puede ser desde el punto de vista del holograma, puede ser de muchas maneras, pero creo que es fundamental en la visión o en la experiencia, como decir, la Erfahrung del pasado. Bueno, pues muchas gracias.